Hola, muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando y se están sintonizando una vez más a este programa de psicología del deporte. Y bueno, pues este viernes retomamos el ciclo especial sobre los factores de riesgo ante algunos trastornos mentales. Y bueno, seguramente algunas de ustedes escucharon a la maestra Claudia el viernes pasado que nos platicó y nos comentó sobre el estrés. Y bien decía ella que a veces confundimos qué es el estrés, qué es la ansiedad, o lo hacemos como símil, como si fueran sinónimos. Entonces, bueno, pues agradezco el espacio de diálogo para que podamos platicar sobre la ansiedad. El día de hoy vamos a hablar sobre la ansiedad, así que me voy a permitir compartir pantalla para que vean una presentación que tengo aquí y podamos ir platicando sobre la ansiedad. Entonces, creo que ahí está ahora la presentación. Y muy bien. Bueno, pues creo que retomando un poco la, la plática que tuvieron con Claudia, es importante que veamos las diferencias entre el estrés y la ansiedad antes de que empecemos de lleno con qué es la ansiedad. Porque, como decía al inicio, la ansiedad luego pensamos que es el sinónimo del estrés. Y como seguramente les quedó claro la semana pasada, el estrés es esta respuesta del cuerpo a una demanda externa, como una situación difícil o un desafío, ante algún desafío. También es una reacción fisiológica que ciertamente pudiéramos llamarla normal, pero algo importante es que es temporal, ¿no? Es decir, tenemos una situación de amenaza o de desafío, entonces en ese momento puede tener una reacción fisiológica y eso nos genera estrés ante esta demanda externa. Es decir, tenemos algo muy detallado que nos genera ese estrés. Es un factor externo y ese factor externo puede ser el trabajo, los estudios, alguna relación interpersonal, por supuesto el deporte, y puede desaparecer. Es decir, ya que esa situación estresante termina, desaparece la sensación de estrés. Entonces, lo que sí puede haber, como bien pueden ver aquí en la tabla, es la posibilidad de aceleración del ritmo cardíaco y la tensión muscular. Entonces, esa es la parte de estrés, es esta nuevamente respuesta del cuerpo a una demanda externa. Puede haber una reacción fisiológica, como la posibilidad de acelerar el ritmo cardíaco y la tensión muscular. Ahora, a grandes riesgos, que es la ansiedad, a diferencia del estrés, es que es una respuesta emocional por sentimientos de preocupación, miedo o nerviosismo. Y no siempre tenemos esta causa identificable de por qué nos sentimos ansiosas. Posiblemente pueda ser por una sensación de peligro inminente, ¿no? Porque este nerviosismo, esta preocupación, a menudo es desproporcionada en relación con la situación, es decir, se sobrepasa, ¿no? Hay gente que puede decir, pero ¿por qué te da ansiedad esta situación? Bueno, cada quien tenemos desde nuestra subjetividad la reacción ante una emoción y eso te puede generar pues ansiedad. A diferencia del estrés, que la ansiedad no siempre tiene una causa externa identificable y puede aparte persistir, incluso cuando no hay una amenaza inmediata. Entonces, ahorita lo que quiero que quede claro antes de profundizar en la ansiedad es que el estrés es una reacción a corto plazo, mientras que la ansiedad es un estado emocional persistente. Entonces, si lo podemos llevar a palabras un poquito más sencillas, es el estrés es momentáneo y momentos prolongados de estrés que no controlas estas actividades o estas amenazas de estrés te genera una ansiedad, porque la ansiedad es este estado emocional persistente, ¿ok? Y también un poco si podemos hacer esta analogía de que
que la ansiedad es una respuesta emocional a preocupación. Si dividimos preocupación, el prefijo pre es antes de ocuparnos de la situación, es pensar qué puede pasar. Entonces, estos pre a ocuparnos de la situación son los que nos pueden generar ansiedad. Pero bueno, ahora, ya hablando solamente de la ansiedad, ¿no? Quitando un poco el estrés, aunque por supuesto que va en conjunto, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de ansiedad? A ver, ahí si alguien puede poner en el chat, ¿qué pensamos? O sea, ahorita con lo que les acabo de decir, ¿a qué nos referimos? Algo que quisiera que empecemos a platicar es de dónde viene, o sea, cómo empezó este concepto de la ansiedad, de dónde salió. Y bueno, el concepto de ansiedad ha ido evolucionando a lo largo de la historia, siendo por supuesto influido por diferentes contextos culturales, filosóficos y médicos. Y les cuento que desde la filosofía griega, en las obras del filósofo Hipócrates y Galeano, ya se mencionaba de una forma, por supuesto, primitiva, pero ya se mencionaba el concepto de ansiedad. Pero este concepto de ansiedad, desde la filosofía griega, se relacionaba con el desequilibrio de los humores. Y fíjense que se asociaba mucho con el exceso de la bilis negra. Y esto lo que condujo fue a que se creara también este concepto de melancolía. Entonces, desde la filosofía griega, la ansiedad se veía como una parte de las condiciones relacionadas con el cuerpo y con la mente. Y así fue como empezó este concepto de ansiedad. De ahí empezó de una forma primitiva, a conceptualizarse. Después, ya en la Edad Media, la ansiedad solía interpretarse en términos espirituales o religiosos, y esto se vinculaba a un sentimiento de culpa o de angustia espiritual. Entonces, como vemos, primero se pensaba que era por cuestiones de mente y cuerpo, ¿no? Por justo el exceso de bilis, entonces por estos desequilibrios de humores generaba una reacción física, y después se vino con el rollo del sentimiento de la culpa y de la angustia espiritual. Ya para el siglo XX, la ansiedad se convirtió en un foco central de la psicología clínica y la psiquiatría, que seguramente es donde muchos de ustedes empezaron a conocer este concepto y vincularlo, ¿no? A la psicología clínica y a la psiquiatría. Porque Freud, el padre del psicoanálisis, que seguramente conocen muchos, que tenemos ahí en la imagen del lado derecho, eh, y algunos de sus discípulos, fueron quienes influyeron fuertemente en el entendimiento de la ansiedad como un estado emocional desagradable que surge cuando el individuo se enfrenta a una amenaza real o imaginaria. Es decir, él decía que los conflictos eran entre el yo, que tiene que ver con tus instintos, y el super yo, que tiene que ver con la moralidad. Entonces, bueno, pues también si vieron esta película de Intensamente, pues saben que las emociones también entraron en esa película, entonces por eso pusimos estas dos fotos en donde está el padre del psicoanálisis y bueno, Rayleigh, que es la chica que nos lleva a cómo vivimos las emociones. Y una de las emociones, pues es la ansiedad. Entonces, por eso tenemos que diferenciar cómo el estrés es una reacción ante una situación estresante, posiblemente de amenaza, y ya la ansiedad es un estado emocional que persiste, que es más largo, es más duradero, ¿no? Entonces, bueno, pues así podemos ver cómo el concepto de ansiedad ha ido evolucionando desde una idea basada en desequilibrios corporales y emocionales, pasando por interpretaciones fisiológicas y filosóficas, y por supuesto también espirituales. Y hasta que se convirtió en un fenómeno clínico y psicológico que se comprende en términos tanto biológicos como cognitivos
y emocionales. ¿Ok? Entonces, pues bueno, el concepto de ansiedad, por supuesto que no entró de lleno, ¿no? Desde la Organización Mundial de la Salud, sino empezó desde la filosofía griega, después en la Edad Media lo vieron en la cuestión espiritual, después ya llega en el siglo XX en la clínica, en la psicología clínica y la psiquiatría, hasta que ya en la actualidad la Organización Mundial de la Salud, la OMS, define la ansiedad como un estado emocional de malestar, preocupación y miedo que puede manifestarse de diferentes maneras, incluyendo síntomas físicos, cognitivos y comportamentales. Y la ansiedad puede ser una respuesta normal a situaciones estresantes, pero cuando se convierte en excesiva o persistente, es que ya puede ser un trastorno mental grave. Y este es el concepto que la OMS desde el 2019 tiene y que ya dentro de la psicología clínica, por supuesto, y de toda la sociedad, es el que tenemos en la mente, porque también creo que quiero contarles que antes también parece, bueno, antes de la filosofía griega, se decía que era un estado como demoníaco. Parecía que como que te había entrado el demonio y por eso tenías ansiedad. Y por supuesto, pues como toda, pues con cada investigación y la evolución social, pues se fue cambiando y se fue transformando, o más bien se fue conociendo más el concepto. Y fue que ya actualmente tenemos este concepto de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, ya que conocemos qué es, ¿no? Es decir, otra vez quiero retomar para que quede súper claro. Es un estado emocional en donde sientes una preocupación y por supuesto la ansiedad está muy asociado al miedo porque te preocupa qué puede pasar, te da miedo si pueden pasar ciertos escenarios que quedan en tu mente, ¿no? Que ya después veremos algunos ejemplos, pero hagan de cuenta que su mente, antes de que pase la situación, ya está pensando en muchos escenarios catastróficos, negativos, que esos tienen afectaciones físicas, afectaciones emocionales, afectaciones cognitivas. Ahora, por supuesto que se puede gestionar la ansiedad, ¿no? A mí no me gusta hablar mucho de los controles porque creo que el control es como un concepto muy drástico, se nos va de control muchas cosas, entonces, pero sí podemos gestionarlo. ¿Y cómo podemos gestionarlo? Conociéndonos, conociendo qué nos detona esa emoción, ¿no? Es como que nos detona nuestra alegría, que nos detona nuestra tristeza. Así es que nos detona nuestra ansiedad. Pero bueno, quiero que también sepan que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, reconoce ciertos síntomas en la ansiedad, que eso también es importante que sepamos algunos síntomas, ¿no? Porque digamos que para que ya se vuelva un trastorno mental, se necesitan tener algunas sintomatologías, como la preocupación excesiva y persistente, es decir, que ya no tengas esta, esta gestión de las amenazas de peligro, de lo que pueda pasar y que se vaya de esa gestión. Entonces, tu preocupación persiste, no es nada más de un día, no es nada más de media hora, sino es una noche, dos noches, tres noches, hasta meses, por la misma situación. Entonces, al momento en que tengas una preocupación excesiva y persistente o una inquietud o una dificultad para concentrarte, pero que persista, ¿no? Porque por supuesto que la concentración no la podemos tener plena por, no sé, 5 horas. Por supuesto que hay distracciones, estímulos externos que nos distraen. Sin embargo, cuando tú ves que persisten esta sintomatología, que llevas meses sin poderte concentrar, generando una preocupación excesiva, problemas de sueño, por ejemplo, tus ciclos de sueño son muy cortos, que dices, es que me despierto cada 2 horas pensando en si voy a pasar el examen o si voy a ganar en la competencia, pero ya llevo meses pensando en eso y tengo una preocupación persistente y ya no puedo concentrarme bien en el entrenamiento y aparte no como bien y aparte mi rendimiento en los entrenamientos ya tiene una fatiga crónica, es decir, todo el tiempo estoy cansada hasta cuando hago los primeros ejercicios y aparte tengo dolores musculares y aparte tengo estos problemas gastrointestinales. Si tenemos todo este cúmulo de sintomatología,
la OMS reconoce que ya es un trastorno mental. Entonces tenemos que tener mucha precaución en decir cuándo tenemos ansiedad y cuándo es una ansiedad como trastorno mental, porque luego también ya, pues es una palabra que utilizamos demasiado, ¿no? O sea, que decimos, ah, yo es que tengo mi ataque de ansiedad, pero a veces nada más lo decimos por decir y no está diagnosticada y no es un juego. O sea, la verdad es que hay personas que sufren de ansiedad y no es un estado que pues que les agrade, ¿no? No, no es algo armonioso, no es algo que disfruten o que quisieran estar viviendo frecuentemente. Por eso es un tema pues de mucho interés para la sociedad, pero también es pues de cierta exigencia para la sociedad de que si conocen a alguien con ansiedad, no estén haciendo burlas, porque eso pues también no ayuda a la persona que está pasando esto. Y bueno, ya que tenemos esta sintomatología identificada y que sabemos que si tenemos esta sintomatología puede ser un trastorno mental, pues hay tipos de los trastornos mentales, ¿no? Y los tipos, que no voy a ahondar mucho en ellos, es el trastorno de ansiedad generalizada, que esta es una preocupación excesiva por diferentes aspectos de la vida cotidiana. Puede ser del trabajo, de relaciones amorosas, de cuestiones deportivas, ¿no? Pero que todas las personas tenemos preocupaciones, o sea, es algo que no podemos soltar. Sin embargo, sí debemos diferenciar cuando es una preocupación excesiva, ¿no? Y persistente, es decir, todo el tiempo nos ocupa esa preocupación y ya no podemos hacer otras cosas porque nos viene ese pensamiento y normalmente pues es un pensamiento negativo, catastrófico y pues a veces hasta ves ya todo mal en la vida y eso tiene que ver con un trastorno de ansiedad generalizada. Otro de los tipos del trastorno de trastornos mentales que tiene que ver con la ansiedad es el trastorno de pánico, que son estos episodios repetitivos de pánico o de miedo intenso. A mí me han llegado algunos casos, ¿no? Con atletas que me dicen que han tenido, pues, episodios de pánico o episodios de ansiedad. Las personas que lo han sentido seguramente sabrán que estos episodios son repentinos. Es decir, es muy difícil encontrar que te lo va a detonar, porque a veces puedes ir está en el carro o caminando y te da esto. En ese momento es repentino. Sin embargo, este ataque puede venir de situaciones emocionales pasadas, ¿no? Es decir, tuviste una problemática complicada con tu pareja, no sé, unas horas antes, y después viene el ataque de pánico, que es este episodio repentino de pánico, de miedo intenso, donde piensas que te va a dar un infarto. Entonces empiezas a tener sudoración en las manos, como si te oprimieran el pecho, tu respiración se empieza a volver agitada, es muy corta y como es tan corta, por eso piensas que va a pasar algo fulminante como pues un infarto o como que hasta pienses que te vas a morir. Esos son los trastornos de pánico y tienen que ver pues con la ansiedad. Y es cuando ya no logras gestionar estos episodios de estrés continuos y permanentes que se transforman en una ansiedad y después como no sabes qué detonó la ansiedad, pues hay un repentino episodio desde cuestión pues mental, ¿no? Neuronal también y física, en donde piensas que pues algo va a pasar muy grave. Que ahorita veremos algunas de las herramientas que podemos utilizar en estos casos específicos que les puedo ir contando de una vez. Una es que tú misma te digas, no me voy a morir, o sea, porque no va a pasar. Es un pensamiento nada más pues desde tu preocupación excesiva, ¿no? Y que puedes gestionar este episodio. ¿Cómo lo puedes gestionar? Con respiraciones profundas, ¿no? Porque lo que queremos es disminuir la palpitación tan rápida de tu ritmo cardíaco. También hay una adrenalina intensa, entonces también la respiración lo que hace es que el sistema nervioso central pues se calma
y con la respiración lo que puedes hacer es activar el sistema parasimpático que tiene que ver con la calma, con la relajación, con con estos estados de restauración, ¿no? Tiene que ver también con la defensa. Entonces, lo que buscas ahí es generar que tu sistema simpático te ayude a bajar esta adrenalina tan excesiva que está por el sistema simpático, ¿no? Entonces, bueno, en esto, si en algún momento te da un trastorno de pánico, estés en deporte o no, lo que yo te recomendaría es que sepas que no va a pasar algo catastrófico, porque la mente lo que hace es que empieza a generar escenarios pues drásticos, polarizados hacia lo negativo. Ese, bueno, también en el trastorno de ansiedad generalizada es común, pero este trastorno de pánico también es muy común con las personas que ya tienen un trastorno mental desde la ansiedad. Otro de los trastornos son las fobias. Es, es casi imposible hablar de la ansiedad sin que nombremos los miedos, porque los miedos son los que te pueden generar estos pues, episodios de preocupación extenuante. Por ejemplo, pues si tienes miedo a las alturas o alguna miedo a algún insecto, pues eso también te puede generar pues esta sintomatología que habíamos platicado, ¿no? De inquietud, preocupación excesiva, fatiga, dolor muscular, te duele también algunos problemas gastrointestinales. Entonces, las fobias también es uno de los trastornos que la Organización Mundial de la Salud pues tipifica desde un trastorno mental, ¿no? Que es un miedo irracional a objetos o situaciones específicas, que seguramente alguien o todas las personas tenemos miedo a algo, pero una cosa es el miedo que podemos gestionar y otra cosa es el miedo que nos paraliza. Y ese es el que ya se vuelve una fobia, tiene que ver con una patología, ¿no? O sea, que ya no puedes ni siquiera mirarlo, porque te genera, pues, reacciones fisiológicas, reacciones cognitivas ante ese miedo irracional. Entonces, también tenemos que ir viendo cómo, pues, las cosas tenemos que diagnosticarlas, ¿no? Porque luego es que yo tengo fobia a no sé, a las arañas, pero en realidad a lo mejor no es un miedo extenuante, o sí, tendrías que observarlo, ¿no? Entonces, bueno, esos son uno de los trastornos que la OMS dictamina ante un trastorno mental referente a la ansiedad. Bueno, también otro de los trastornos es el trastorno de ansiedad social, que tiene que ver con el miedo extremo a situaciones sociales. Es decir, la socialización les cuesta mucho trabajo. No son personas que puedan entablar una conversación en su cotidianidad o que a lo mejor puedan dictar una ponencia, ¿no? O que la gente les esté viendo. Ya tiene que ver con un trastorno social y que, por supuesto, al momento en que tienen que hacerlo, va a haber un momento de ansiedad en donde nuevamente pues hay una preocupación excesiva de ya me va a tocar hablar en público y entonces hay una sudoración, entonces hay una inquietud, entonces es casi, no imposible, pero es muy complicado la concentración, la estructura cognitiva, ¿no? De qué voy a decir, entonces, bueno, pues lo que hace es que te paraliza porque no lo puedes gestionar. Entonces, de ahí pues está el trastorno de ansiedad social. Y otro también que me parece que también es muy conocido es el trastorno obsesivo compulsivo, normalmente se le llama TOC, y el trastorno de estrés postraumático, que es el TEPT. Que estos, bueno, pues por supuesto son asociados a la ansiedad, pero este trastorno obsesivo compulsivo son tareas que haces repetitivamente porque si no, no te deja seguir con otra actividad. No sé si, es más, hay unas series, creo, y también obras de teatro que se llaman Tok Tok, ¿no? Y que son personas que algunas no pueden, cuando van caminando y hay una línea en el piso, su pie no puede tocar la línea. Y si la toca, eso les genera ansiedad. Entonces se tienen que regresar y volver a caminar sin tocar la línea. Ese es, pues a grandes rasgos, el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no?
Ahora, también ahí tendríamos que ver la diferenciación entre el trastorno obsesivo compulsivo y las manías. Que, bueno, ahora no es el tema, pero sí es diferente. Todo esto tiene que estar diagnosticado. O sea, tú tienes que ir a que te hagan una evaluación a ver si tienes, porque luego ya decimos, no, es que yo tengo un TOC de esto, es que yo tengo, ¿no? Y a veces no es un TOC. O sea, porque en verdad las personas que tienen un trastorno obsesivo compulsivo su cotidianidad es muy difícil. Hay personas que se tardan hora y media en bañarse porque tienen el trastorno obsesivo compulsivo, pues desde la higiene. Entonces, casi cada milímetro de su cuerpo lo tienen que estar tallando. Entonces, también no podemos jugar con ello. O sea, es, tiene todas unas implicaciones psicoemocionales, porque a veces el trastorno obsesivo compulsivo puede llevar al trastorno de ansiedad social, ¿no? Porque tienes un trastorno de repetición ante una situación, entonces ya te da miedo socializar, entonces pues ya tienes dos trastornos mentales y la ansiedad, por supuesto, se va potencializando. Entonces, bueno, pues es algo que la gente vive con ello, que hay un porcentaje alto que tiene trastorno obsesivo compulsivo y el otro es el trastorno de estrés postraumático, que bueno, es justamente como dice postraumático, es después de algún trauma, ¿no? De alguna actividad violenta que pudiste vivir, alguna violación, algún acto que te generó un trauma y eso te va a generar un trastorno de ansiedad. Entonces, que también lo nombran como trastorno de estrés postraumático, pero es este estrés no gestionado que ya se convierte en ansiedad. Entonces, bueno, estos son unos de los trastornos mentales que la OMS define, ¿no? Desde la ansiedad y que es importante que los conozcamos y que si en algún momento identificamos esta sintomatología en nosotras o en otras personas, pues que vayamos con las personas indicadas, que es una en psicología clínica, ¿no? O también pues en psiquiatría, puedes empezar también con un médico general, pero lo más importante es atenderte, no decir, bueno, no pasa nada, porque sabes que sí pasa, porque tú te estás sintiendo de una forma no tan armoniosa contigo misma. Y bueno, algo que también es importante que debemos de conocer son estos factores de riesgo para que se pueden presentar para desarrollar ansiedad. Son diversos, ¿no? Y estos pueden incluir desde aspectos biológicos, psicológicos, sociales, y no necesariamente estos factores causan ansiedad por sí mismos, pero sí pueden aumentar la probabilidad de que una persona desarrolle un trastorno de ansiedad. Les explicaré algunos de estos, ¿no? Por ejemplo, algunos factores que pueden ser es la herencia genética, es decir, tener familiares con trastornos de ansiedad sí puede aumentar el riesgo, ya que existe una predisposición genética para desarrollar estos trastornos. Entonces, creo que es importante siempre, pues, conocer más que nada a tu familia nuclear, ¿no? Saber si tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus tíos, los hermanos de tus padres y tu madre tienen algún trastorno, no nada más trastorno mental desde la ansiedad, sino cualquier otro, porque esto sí genera una predisposición, ¿no? Porque la genética sabemos que pues puede como llevarte a estas enfermedades que tienes familiares, ¿no? Igual lo del el cáncer. Entonces, creo que siempre es importante conocer el historial clínico de nuestras familiares más cercanos. Y bueno, pues uno de los factores es la herencia genética, ¿no? Hablando de los factores de riesgo para desarrollar ansiedad. Y bueno, pues otro de los factores en el ámbito psicológico puede ser desde el lado de la personalidad, ¿no? Y me refiero a estas personas con rasgos de perfeccionismo, de baja autoestima o que son propensas a la preocupación tienden a desarrollar ansiedad, ¿no? El factor de la psicológico, pues es uno de los factores de riesgo que sí posibilitan a desarrollar una ansiedad, ¿no? No quiere decir, repito, que por sí mismo el ser perfeccionista ya te vaya a generar forzosamente o un trastorno mental desde la ansiedad o la misma ansiedad, ¿no? Pero sí puede
pues aumentar la probabilidad, ¿no? De que una persona desarrolle la ansiedad o un trastorno de ansiedad. Entonces, también es ir conociendo cómo, cómo es que actúas ante ciertas situaciones de estrés. Eso es lo más importante. O sea, y que si tú puedes gestionar ese estrés, te puede llevar en sí a una ansiedad, porque casi todas las personas hemos tenido situaciones de ansiedad, ¿no? Yo estoy segura que si ahorita pregunto, pues, no sé si están ahorita 10 personas, de esas 10 posiblemente 8 hayan tenido en algún momento ansiedad, ¿no? Porque también necesitamos vivir con el estrés, también necesitamos vivir con la ansiedad, porque necesitamos un equilibrio, ¿no? O sea, tampoco podemos vivir todo el tiempo, felices o todo el tiempo sin ninguna preocupación, porque la vida en sí misma genera preocupación, ¿no? Preocupación para ver si voy a poder comer, si voy a llegar a tiempo. Todas estas pues son preocupaciones. El punto es que el exceso del estrés nos pueda llevar ya a complicaciones y convertirse en una ansiedad prolongada, ¿no? Lo que buscamos es no llegar a eso. O sea, que si nos pasa algo malo, podamos reaccionar y tener un afrontamiento a esa situación. Y un afrontamiento desde no la huida y lo evitativo, sino de, a ver, ¿qué puede pasar? ¿Cuál es el escenario que yo tengo el control? Que justo eso es lo que pasa con las personas que tienden al perfeccionismo. A veces, pues, no podemos llegar a la perfección y no está en nuestro control. Entonces, el exceso del perfeccionismo es lo que nos puede llevar a este desarrollo de la ansiedad. Y bueno, otro de los factores de riesgo también pueden ser los ambientales, ¿no? Y los ambientales me refiero a el consumo, por ejemplo, de sustancias, ¿no? Si tú tienes un abuso de alcohol, de drogas o de la misma cafeína, ¿no? Puede generar síntomas de ansiedad. Eso genera un aumento de probabilidad que desarrolles un trastorno de ansiedad. Y bueno, y si le sumas todo, o sea, que posiblemente tengas una herencia genética, que seas una persona perfeccionista, que no hayas trabajado bien tu autoconcepto, tu autopercepción, y aparte, pues que abuses del alcohol, de las drogas, de la cafeína, pues probablemente, no es una receta, pero probablemente tengas un desarrollo de ansiedad constante y que eso pueda volver algún trastorno de la ansiedad de los que ya platicamos. Entonces, pues lo que queremos es que no tengas estos factores de riesgo al alcance, por supuesto. Lo genético y el ámbito hereditario, pues no depende de ti, pero, por ejemplo, lo ambiental sí. Si tú te llevas con todos tus amigos y tus amigas nada más lo que hacen es tomar, pues posiblemente eso pues repercuta en tu cuerpo, en tu mente, en tus pensamientos, en tus emociones. ¿Por qué? Porque el alcohol es depresivo, ¿no? Y también, ahorita no estamos hablando de la depresión, pero no podemos dejar de un lado cuando hablamos de ansiedad, una, el miedo y dos, pues la depresión, porque puede llevarte a un estado de depresión. Entonces, bueno, es importante que sepas, ¿no? Qué factores de riesgo pueden aumentar esta probabilidad de desarrollo del trastorno de ansiedad. Y bueno, ahora sí, ya que tenemos como este panorama general de la ansiedad, que bueno, voy a hacer como un poquito este resumen de lo que hemos ido hablando. Una, que no es lo mismo que el estrés, ¿no? Recuerda que el estrés, como ya lo habías platicado con la maestra Claudia Becerril, pues el estrés es algo inmediato, digamos, es una respuesta del cuerpo ante una demanda externa y una situación difícil y bueno, pues suele ser provocado por algo externo como el trabajo, estudios y desaparece una vez que la situación se terminó. A diferencia de la ansiedad, que recordemos que es esta respuesta emocional que se caracteriza por sentimientos de preocupación, miedo, nerviosismo y a menudo es como desproporcionada, ¿no? En relación a la situación. Y pues bueno, también la ansiedad es un estado emocional que persiste. Entonces, acuérdense de eso es importantísimo que lo vayamos entendiendo. Y ahora sí, vamos a ver qué pasa en la ansiedad en el deportista.
¿Qué es lo que puede suceder en el ámbito del deporte? Y bueno, la ansiedad en el deporte no está exenta, ¿no? O sea, la ansiedad como respuesta emocional común que se caracteriza por una sensación de nerviosismo, preocupación o inquietud, bueno, especialmente frecuente en situaciones que implican una evaluación o un desafío importante, pues en el deporte tenemos situaciones de evaluación como las competencias o a veces en los mismos entrenamientos, ¿no? Esta evaluación de vamos a ver si tu resistencia mejoró, vamos a ver si ahorita tu carga puede ser mayor, o vamos a hacer vamos a, ¿cómo se llama?, a generar un escenario previo a la competencia, entonces necesito que en este momento exhibas tu rutina de gimnasia. Eso puede llevar a una respuesta emocional de preocupación ante la persona que va a hacer esta evaluación o desafío importante. Entonces, al momento en que la o el deportista sabe que viene una situación de evaluación o un desafío importante, pues pueden generar sintomatologías de ansiedad, ¿no? ¿Cuántas veces las personas que ahorita son deportistas y les dicen, en una semana o bueno, en un mes va a ser la competencia? Ahí casi estoy segura que todas las personas dicen, no, no puede ser, ¿por qué tan pronto? Y puede empezar a acelerarse su frecuencia cardíaca, puede empezar a la sudoración en las manos, pueden sentir hasta cosquilleos. Y otra es que sus pensamientos, ¿no? Empiezan a ser posiblemente negativos si no ha existido un entrenamiento mental para esta actividad, es decir, para esta evaluación, para este desafío importante, para esa competencia que se ve, ¿no? Entonces, me parece que es importante que también las y los deportistas deben de entender los tipos de ansiedad, sus causas, cómo afecta en atletas y qué estrategias puedes implementar para mejorar, esencialmente para optimizar el rendimiento del bienestar deportivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los tipos de ansiedad en el deporte, uno es la ansiedad de competencia. Y bueno, por supuesto que no nada más la ansiedad de competencia, sino la ansiedad precompetitiva, ¿no? Que es lo que les decía. O sea, ¿cuántas veces cuando te dicen viene la competencia, solo la palabra competencia te genera alguna reacción emocional o fisiológica? Es más, como vienen aquí estas imágenes, ¿no? Hay gente, y yo he visto atletas, ¿no? Donde dicen competencia y se llevan sus manos a la cabeza de, no puede ser. Estas reacciones y estos estímulos fisiológicos, si tú no tienes una gestión emocional, pueden llevarlo a la ansiedad. Ahora, quiero que quede claro que la ansiedad tampoco es algo malo, ¿eh? O sea, tampoco es que satanicemos la ansiedad. Todas las personas, les repito, casi todas, hemos vivido momentos de ansiedad. El punto es que no se traslade a un trastorno mental, ¿no? Y ahora, si se trasladó, pues nada más tratarlo con la persona indicada. Entonces, bueno, siendo deportista, ¿no? Puede haber ansiedad de la competencia. Es que tiene que ver también con este miedo al fracaso, ¿no? O a la presión por ganar que tú tienes desde la autoexigencia de tengo que ganar. Entonces, lo que pasa es que en la mente tú estás pensando, ¿y si no gano? ¿Y si me caigo? ¿Y si hago esto? Y entonces, repito, la ansiedad lo que hace, como es una preocupación excesiva, es tú te generas muchísimos escenarios que posiblemente de los 100 escenarios que tu cabeza pensó, no pase ninguno y pase el que no imaginaste. O sea, el que te salió bien la competencia. Pero si tú a la mente no le ayudas desde el autodiálogo a que tienes las habilidades para llevar esta competencia lo mejor posible a partir de tu preparación, pues puedes generar esta ansiedad de competencia, ¿no? Otra cosa, otro tipo es la ansiedad de rendimiento, que tiene que ver más con el miedo pues a no cumplir las expectativas. Y normalmente son las expectativas pues de tu entrenadora, de tu entrenador, pues de tus mismos compañeros o compañeras, posiblemente hasta de tus padres, ¿no? De tu madre. Entonces,
estos también, estos tipos de ansiedades, de cierta forma, pues son factores de riesgo. ¿No? Otro tipo es la ansiedad social. Y esto es, a pesar de que ya conoces el deporte, o sea, tú sabes que en la competencia te van a estar mirando, ¿no? Entonces, hay gente que no puede gestionar eso. Entonces, la ansiedad social tiene que ver al miedo a ser juzgada por alguna compañera de equipo o tu misma entrenadora o por los mismos jueces a veces, ¿no? El no tener la capacidad para pues para reconocer que la persona que primero se tiene que evaluar eres tú misma a partir de tus realidades. Es decir, si tú sabes que llevas 2 meses yendo diario, haciendo los entrenamientos que te ha pedido tu entrenadora, trabajando con tu psicólogo, psicóloga del deporte, haciendo ejercicios de entrenamiento mental, alimentándote bien, pues sabes cómo va a ser tu competencia, ¿no? Sabes cómo va a ser tu rendimiento. A diferencia que si tú sabes que, pues, no has sido constante en tus entrenamientos, que has faltado o que vienes de una lesión, pues posiblemente empiecen los miedos y la preocupación y eso pueda llevar a algún este tipo de ansiedad. Entonces, también hay que reconocer en qué estado estamos y a partir de que ya identificaste, ¿no? O sea, que dices, bueno, si yo no he tenido un entrenamiento lo más óptimo posible para la competencia, entonces, pues no hay que generar expectativas porque si no, pues también voy a tener una frustración. Y esto, pues, el identificar nuestras realidades también ayuda a una estructura mental y eso ayuda a que no se potencialice esa ansiedad que llegue, si es que llega. ¿No? Entonces, por eso es importante tú como deportista que sepas cuáles son estos tipos de ansiedad a los cuales te puedes enfrentar, estas causas que te estoy comentando y esto cómo puede afectar, ¿no? Por ejemplo, o sea, si tú tienes, dices, no, a mí, por ejemplo, me da un montón de ansiedad la competencia. Ahora, ¿qué es lo que te da la ansiedad? El perder, el que te vean perder, ¿no? O sea, porque también es muy distinto, o sea, es muy diferente que a mí me da igual que pierda, pero es que si mi entrenadora sabe que perdí, me va a regañar y entonces la beca y todo, o sea, en realidad, ¿qué es lo que te preocupa? Eso es fundamental, por eso identificar qué factores son los que te generan la preocupación excesiva ayudan a que aminores estos procesos de o estos estadios de ansiedad. ¿Va? Entonces, ahí ve viendo si tú has vivido alguno de estos tipos de ansiedad, si tú has sufrido algunos momentos de preocupación excesiva, cómo los gestionas, qué herramientas has utilizado. Y bueno, si nos quieres compartir también ahí en el chat que has hecho, ¿no? Algunas veces desde tu autodiálogo, cómo te dices, o si lo platicas con tus familiares o con tus mismas compañeras, cómo eso también ayuda a disminuir estos estadios de posible ansiedad. Y bueno, ahora también es importante que conozcamos las consecuencias de la ansiedad, ¿no? Que es una ansiedad no tratada en deportistas. Es decir, si la ansiedad no es tratada y permanece un tiempo largo, que no fuiste con, pues no sé, con un psicólogo del deporte o con un médico general o con un psicólogo clínico, ¿no? Lo que puede ser es que ya el tiempo haya hecho que se vaya potencializando o magnetizando este estadio de ansiedad y esté ya en otra fase de desarrollo. Y esto pueda, pues, provocar mayor dificultad para pues para el tratamiento de ese trastorno de ansiedad, ¿no? Hay diferentes categorías de ansiedad, entonces también creo que es importante pues el diagnóstico y el momento oportuno para ser detectada. Por eso, si tú como deportista te sientes como que ya llevas mucho tiempo no concentrándote y aparte fisiológicamente también te has sentido mal, has tenido malos problemas gastrointestinales, tu sueño, tu ciclo de sueño es muy malo, tu fatiga es constante o crónica, es importante que te acerques con un especialista y veamos
o sea, si el diagnóstico es apropiado para decir que tienes pues algún trastorno de ansiedad, ¿no? ¿Por qué? Porque las consecuencias de una ansiedad no tratada en deportistas pues puede tener un impacto en tu salud física, como pues problemas digestivos, cardiovasculares, debilitamiento del sistema inmunológico, por supuesto también una baja en tu rendimiento deportivo, una deserción deportiva, ¿no? Que también esta deserción deportiva, pues es como un afrontamiento a conflictos desde lo evitativo y la huida. Entonces, pues como no te das cuenta que tienes un trastorno de ansiedad, entonces lo que quieres es decir, me voy de aquí porque me está generando mucha preocupación esto, entonces te vas, pero lo mejor sería es que te vas a tratar, no te vas y no tratas tu ansiedad. Otra cosa también que puede ser es este deterioro de la vida diaria, es decir, una pues dificultad para mantener relaciones interpersonales, relaciones laborales, un trabajo, por ejemplo, ¿no? O sea, que a pesar de que eres deportista, pues en tu trabajo tampoco puedes llegar a la concentración plena o en en la misma realización de actividades cotidianas. Otra de las consecuencias de una ansiedad no tratada puede ser la coexistencia con otros trastornos mentales, como cuál, lo que platicábamos hace rato, la depresión y pues adicciones, como al alcohol y a otras sustancias, ¿no? Porque sí pueden coexistir un cúmulo de estos trastornos mentales, como lo que les decía del trastorno obsesivo compulsivo, aunado al trastorno de ansiedad social. Entonces es súper importante que vayas viendo tu diagnóstico y que vayas descartando más que nada, ¿no? A partir del conocimiento de las causas y a partir de la sintomatología de cada una de estas. Y bueno, también pues la ausencia de tu confianza. Una de las consecuencias de ansiedad no tratada, ¿no? No nada más en deportistas, por supuesto, de la ansiedad, es que empieza tu autoestima baja, una falta de seguridad, eh, pues empieza el aislamiento, el no aceptarte, una disociación de la autopercepción. Entonces, es importante que si sientes algunas de estas sintomatologías de la ansiedad, pues vayas a una evaluación para ser diagnosticado y que sea a tiempo, ¿no? Y determinar qué categoría de trastorno de ansiedad tienes o qué es lo que está pasando, ¿no? Posiblemente no sea ningún trastorno de ansiedad y simplemente sea un momento de ansiedad, ¿no? ¿Por qué? Porque vienes de un cúmulo de situaciones estresantes y como fueron prolongadas, pues nos pasamos a esta ansiedad. ¿Va? Entonces, bueno, acuérdate que si tienes algunos comentarios, dudas, igual herramientas que tú hayas utilizado, pues me las puedes ir colocando ahí. Y bueno, ya vamos terminando. Creo que esto es algo que quiero que quede súper claro y que lo tengan ahí bien presente, ustedes y con las personas que quieran platicarlo, es el manejo y la prevención de este concepto que es la ansiedad y bueno, los trastornos mentales de la ansiedad. Una es la intervención psicológica. No le tengamos miedo ahora ya en el siglo XXI a ir a terapia, ¿no? La terapia cognitivo-conductual ha demostrado que es eficiente para tratar los trastornos mentales de ansiedad. Así que uno tanto de la prevención, ¿no? O sea, ir a terapia pues también puede ayudar, siempre el platicar con alguien sobre lo que estás sintiendo siempre es bastante beneficioso, pero una de las herramientas para hacer una intervención es la terapia cognitiva conductual. Otro, que eso ya depende del psiquiatra o del médico, son los medicamentos antidepresivos o ansiolíticos, que ya es un tratamiento farmacológico, por supuesto que bajo una supervisión. Otras son estas técnicas de relajación, que esto ayuda a que el sistema nervioso central esté pues neutro, digamos, ¿no? Y activar el sistema parasimpático, que tiene que ver con la restauración, con el sueño, con la calma. Entonces, la meditación, el ejercicio regular, ¿no? No un deporte en sí, sino un ejercicio regular, ir a trotar suave, hacer algunos ejercicios de fuerza, pero suaves. Eso también, técnicas de respiración y relajación.
Eso también ayuda desde el sistema diafragmático a, pues, concientizar tu respiración y el tener, digamos que conciencia de cómo es tu inhalación y exhalación ayuda a la calma. Por supuesto que también yo les podría decir que la práctica de yoga, yo que soy maestra de yoga, también ayuda muchísimo a activar el sistema parasimpático, a relajarte, a conectarte contigo, a conectar con el presente, ¿no? Y esto ayuda a no tener pues a no estar en los factores de riesgo, justo, ¿no? O sea, si tú haces meditación, ejercicio, técnicas de respiración, pues vas a ayudar a evitar estos momentos frecuentes de ansiedad o estresantes también que te lleven a una ansiedad. Y bueno, también los factores protectores, que es pues estas redes de apoyo sociales, los estilos de vida saludables, ¿no? Como la buena alimentación, un sueño adecuado, el ejercicio, ¿no? Que nos ayude a estar en épocas de sintonía contigo y que te gusten, ¿no? O sea, una buena alimentación, pero cosas que te gusten, que el sabor del alimento te guste, tener un sueño adecuado, es decir, eh, que duermas en una buena postura, que intentes no tener estímulos antes de dormir como la tele y el celular. Todo esto ayuda a tu bienestar integral, que es lo que buscamos, ¿no? Entonces es importante que estos, esta, estos datos que te estoy dando, pues los tomes en cuenta, ¿no? Yo creo que las técnicas de relajación y los factores protectores son fundamentales. Siempre tejan redes de apoyo sociales, que sus amistades sean para el bienestar integral. Yo no digo que no se vayan a veces, pues no sé, hasta de fiesta o lo que quieran, pero también que tengan este apoyo social de decir, bueno, a ver, vamos a comer algo sano, ¿no? Porque eso sabemos que pues cuerpo y mente no lo podemos separar y entonces también lo que comemos pues es lo que somos. Entonces, y también el sueño es ese momento reparador en donde también regeneras neuronas. Entonces, es fundamental y más las personas que hacen tanto ejercicio como ustedes que son deportistas y aparte alumnado, pues necesitan un momento de restauración. Y bueno, pues a ver, ya para ir concluyendo, quiero que escuchemos este ejemplo de ansiedad y si nos queda claro van a decir, ah, claro, tienen razón, esto puede ser parte de la ansiedad. Imagina que te han seleccionado en tu deporte para representar a tu facultad y una semana antes de la competencia comienzas a cuestionarte. ¿Y si gano? ¿Y si no gano? ¿Y si me equivoco? ¿Y si no represento bien? ¿Y si me lesiono? Ahí como que en comentarios coloquiales que la ansiedad es el easy, porque es una constante de, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa el otro? ¿Y si el otro? ¿Y el otro? ¿Y el otro? Y puedes hacer 20,000 escenarios de easy, pero luego no pasa ninguno de ellos. Y nada más lo que haces es que te preocupas y vas sumando y sumando y sumando a estos síntomas para generarte mayor ansiedad, para preocuparte más, para que sea muy extenuante esta preocupación. Entonces, lo que queremos es que este ejemplo de ansiedad no exista en ti, que no digas, ay, sí, yo hago eso. No, que cuando alguien te diga, eres seleccionada en tu deporte para representar tu facultad, digas, estoy lista, voy a hacer esto. Y a lo mejor dices, ok, no estoy lista, pero tengo tiempo para, uno, estructurar. Acuérdense que es importantísimo tener una estructura mental. Por ejemplo, fui seleccionada para mi deporte y representar a la facultad. Una, ¿cuál es mi objetivo? El tener claro nuestro objetivo nos va a ayudar en nuestra estructura cognitiva a decir, ok, yo quiero mejorar mi tiempo, ¿no? Imagínate que eres un nadador. Yo quiero mejorar mi tiempo en crawl. Ok, entonces acuérdate que tus objetivos tienen que ser realistas, desafiantes, medibles. ¿Cómo lo voy a lograr? Entonces a lo mejor puedes hacer una planificación, un cronograma, lo que tú quieras para alcanzar ese objetivo. Y eso va a ayudar a que no digas, ¿y si no gano? Pues sepas, bueno, y si no gano, pues me preparo más porque seguramente no tuve el tiempo necesario porque estaba en exámenes. Entonces,
tú lo que tienes que hacer es darle la pauta a tu mente de que puedes gestionar estas situaciones de posible estrés, porque yo no digo que no tengas estrés, yo no digo que no generes, que posiblemente no tengas ansiedad, simplemente es que no te paralice y no vivas en la ansiedad. Entonces es importantísima toda esta estructura cognitiva para no lograr esta ansiedad. Y bueno, pues ya estamos terminando. Aquí están algunas de las referencias bibliográficas que pueden observar para, bueno, más bien investigar o consultar más que nada referente a este trabajo de la ansiedad. Y quiero que también quede claro antes de irnos que la ansiedad es una parte pues inherente de la competencia deportiva porque no siempre es negativa. Sin embargo, lo que tenemos que tener es un manejo adecuado de ella. ¿Mediante qué? Mediante la preparación mental, el apoyo social, las técnicas de relajación. Esto nos puede ayudar a convertir esta emoción en una herramienta que potencialice tu rendimiento, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que tenemos que llevarnos y que también pues la clave está en identificar cuándo la ansiedad me está alcanzando a niveles dañinos y tomar medidas para equilibrarla, permitiendo que tú como deportista pues rindas al máximo en tus capacidades, sin verte abrumada desde el estrés y que te lleve a una ansiedad. Entonces, bueno, pues este ha sido la plática sobre ansiedad. Espero que les haya gustado, que les haya dejado pues un poco de reflexión y lo más importante pues la prevención. Así que pues me dio muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Ahí estamos, cualquier duda, cualquier tema que quieran platicar, pues yo soy parte del Centro de Atención de Psicología del Deporte. Yo estoy con el equipo de Porras y Animación. Y bueno, lo que también quisieran consultar conmigo será un gusto. Y bueno, pues no se pierdan el próximo programa de este ciclo especial de Psicología del Deporte el próximo viernes a las 10 de la mañana. Fue un gusto y nos vemos.